Buenas tardes, profesor. En esta ocasión, mi grupo le va a presentar el ciclo de vida del software. Primero, vamos a empezar diciendo que el ciclo de vida del software abarca todo el proceso de desarrollo, dividido en varias fases. A continuación, les voy a detallar estas etapas. Primero, definición. Este ciclo incluye una serie de fases interactivas que guían el desarrollo del software desde asegurar que el software cumpla con los requisitos tanto funcionales como no funcionales, o cliente final. Las etapas del ciclo de vida del software. Las etapas principales del ciclo de vida del software son las siguientes. Número uno, requerimientos. Se recopilan y definen las necesidades del cliente o usuario final. Este incluye determinar las funciones del sistema y sus características y cualquier restricción física de negocio. Análisis, que profundiza en los requisitos para evaluar su viabilidad y especificaciones necesarias. Número 3. El diseño. Basado en el análisis, cómo se implementarán los requisitos, detallando la arquitectura del software, el diseño de la base de datos, la estructura de los módulos y la interfaz del usuario. Con lo siguiente, el desarrollo. Los desarrolladores codifican el software siguiendo los diseños anteriores, dando forma al sistema, haciendo pruebas de verificación y de validación en el software, realizando pruebas unitarias de integración y de sistema para identificar y corregir errores. Con lo siguiente, implantación. Tras las pruebas, el software se implanta en el entorno de producción. Con lo siguiente, el mantenimiento. Una vez implementado, el software requiere de mantenimiento para corregir errores, realizar mejoras, y, y así se adapte en el entorno, en cambios en el entorno o adaptarse eh, a las necesidades del usuario. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Braulio Lara y en el día de hoy yo le estaría hablando sobre el ámbito general de la etapa de requerimientos. Como podemos visualizar en la diapositiva, en el ámbito general de la etapa de los requerimientos, en el desarrollo del software se centra en identificar y documentar qué se debe hacer en el software. Esto implica recopilar las necesidades, expectativas, y restricciones del cliente para garantizar que el producto final cumpla con sus objetivos. En esta etapa incluyen diversos aspectos que suelen ser clave. La recopilación de los requisitos. En pocas palabras, es entender las necesidades del cliente y las expectativas del mismo a través de entrevistas, cuestionarios, análisis, documentos y reuniones. También tendríamos lo que es los análisis de los requisitos, que sería determinar las distintas características esenciales del software, priorizando funcionalidades y analizar posibles limitaciones del proyecto, como el presupuesto o el tiempo invertidos en el mismo. Después tendríamos la documentación de los requisitos, que sería crear un documento formal que describa claramente los requisitos del sistema, especificando qué funciones y comportamientos se esperan del software, así como cualquier restricción o técnica o de negocio. Después tendríamos la validación de los requisitos, asegurarse de que todos los requisitos sean comprensibles y viables y alineados con los objetivos del proyecto y las expectativas del cliente. Este proceso es esencial para garantizar que todas las partes involucradas tengan una comprensión común de lo que se va a desarrollar y establecer una base sólida para las próximas fases del proyecto. Después tendríamos lo que es la etapa del análisis. En el desarrollo del software
Esta se enfoca en examinar la vialidad de los requisitos y en comprender cómo se puede construir la solución de manera efectiva. Esta fase establece una base de diseños detallado y la implementación. Y sus actividades claves pueden ser las siguientes. Primero tendríamos la evaluación de la viabilidad. En esta fase se analiza si los requisitos del cliente son técnicamente viables dentro de las restricciones del proyecto, si entran en el presupuesto, como en el tiempo y los recursos disponibles. También se evaluaría si los requisitos son completos, claros y consistentes para evitar algún tipo de error tonto, se podría decir. Después tendríamos la identificación de requisitos técnicos. En esta fase se identifican aspectos técnicos, valga la redundancia, necesarios para cumplir con los requisitos funcionales. En esta incluye la selección de tecnologías, plataformas, lenguajes de programación y herramientas adecuadas para desarrollar el software. Después tendríamos el modelado de la solución. Se crean representaciones visuales, como lo que serían diagramas de flujo, diagramas de casos de uso, de clases, entre múltiples diagramas, para comprender y comunicar cómo funciona el sistema y cómo interactúan sus componentes. Esto ayuda a visualizar la arquitectura del sistema y las relaciones entre sus partes. Finalmente tendríamos lo que sería la arquitectura, el establecimiento de la arquitectura preliminar. Se define una estructura inicial para el sistema, se incluye una distribución de componentes principales del software y sus interacciones. Esto puede implicar decisiones sobre arquitectura cliente-servidor, base de datos, seguridad, entre otros aspectos fundamentales de la infraestructura del software. El análisis, en pocas palabras, el análisis proporciona una comprensión clara de cómo será la solución y establece a su misma vez una dirección para el diseño y la implementación, asegurando que el proyecto sea viable y tenga una base sólida antes de pasar a posteriores etapas. Después tendríamos lo que es en la fase del diseño. En el desarrollo del software se centra en definir cómo funcionará el sistema, transformando los requisitos y el análisis previo en una estructura detallada que guiará la implementación. Este, este proceso implica la creación de un plan detallado para todos los aspectos técnicos y funcionales del software, que a su vez abarca varias áreas clave. Por ejemplo, sería el diseño de la interfaz del usuario. En este aspecto se define la apariencia y la experiencia del usuario del sistema, asegurándose que sea intuitiva, accesible y que cumpla con los requisitos de usabilidad. De usabilidad. 2. Tendríamos lo que es el diseño de componentes de software. Se especifica la estructura interna del software, dividiendo el sistema en módulos o componentes que se realizarán funciones específicas. Este diseño incluye las interacciones entre los componentes, los algoritmos a utilizar, las interfaces de programación de aplicaciones y cómo se gestionará la lógica del negocio. Después tendríamos el diseño de la base de datos. En esta fase se define la estructura de almacenamiento de datos, lo que sería incluyendo las tablas, relaciones, índices, vistas, procedimientos
y procedimientos almacenados necesarios para almacenar y gestionar los datos del sistema. Como cuarto punto tendríamos la arquitectura del sistema. En esta fase se establece una arquitectura global del software, especificando la distribución de sus componentes y cómo se comunicarán entre sí. Estos pueden incluir decisiones sobre la arquitectura cliente-servidor, microservicios, diseño monolítico, nube, entre otras. Como quinta parte, tendríamos las consideraciones de rendimiento y seguridad. Durante el diseño, se deben tener en cuenta los requisitos de requerimiento, como tiempos de respuesta y y capacidad de carga, y seguridad, como serían encriptación de datos, autenticación y autorización, para asegurar que el sistema cumpla con los estándares y sus expectativas. Y como último punto tendríamos el diseño de pruebas. Se planifican las estrategias de prueba necesarias para validar cada componente del sistema y garantizar que cumpla con los requisitos. Esto incluye la definición de pruebas unitarias de integración, de rendimiento, de seguridad y de aceptación del usuario. El diseño es una fase crucial, ya que establece las bases para la implementación exitosa del sistema. Un buen diseño asegura que el software sea robusto, fácil de mantener y escalar, y que cumpla con las expectativas tanto del cliente como de los usuarios finales. Y por último, tendríamos lo que sería la etapa de las pruebas, que en esta etapa básicamente se centra en verificar el correcto funcionamiento del sistema y asegurar que se cumpla con los requisitos especificados, detectando errores y validando tanto la calidad como el rendimiento del software. Esta fase es fundamental para garantizar que el producto final sea confiable, seguro y funcional. Entre estas actividades claves se incluyen las pruebas unitarias, donde se realizan pruebas a nivel código para verificar que cada componente o módulo individual funcione de manera correcta. Después tendríamos las pruebas de integración. Una vez ya los componentes individuales han sido validados, se prueban en conjunto para asegurarse de que interactúan correctamente entre sí. Esto incluye la verificación de interfaces, comunicación entre módulos y flujo de datos entre sistemas. Después tendríamos las pruebas funcionales. En estas pruebas en específico se comprueba, valga la redundancia, de que el software cumpla con los requisitos funcionales especificados. Esto incluye evaluar si el sistema realiza correctamente las funciones que se esperaban, como procesar datos, generar informes o realizar transacciones. Después tendríamos las pruebas de rendimiento. En esta fase de aquí se evalúa el rendimiento del software bajo condiciones de carga esperadas para garantizar que el mismo proyecto responda de manera eficiente en lo que serían las pruebas de estrés, carga y, y escalabilidad. Después tendríamos lo que serían las pruebas de seguridad, donde se verifica que el sistema sea seguro frente a vulnerabilidades como accesos no autorizados, pérdidas de datos o ciberataques. En pocas palabras serían hackeo. Se revisan aspectos como la encriptación, la gestión de autenticación y autorización, y las defensas contra ataques comunes. Un ejemplo serían las inyecciones SQL, las XSS, las CSRF, entre muchas otras. Después tendríamos las pruebas de usabilidad. En estas se evalúa la facilidad del uso del sistema, asegurándose que la interfaz de usuario sea intuitiva y satisfaga las expectativas de los usuarios finales. Después, como penúltimo punto, tendríamos las pruebas de regresión.
se realizan cada vez que se añaden nuevas funcionalidades o se corrigen errores para asegurarse de que los cambios no hayan afectado de manera negativa a lo que sería toda la función del sistema. Y por último tendremos las pruebas de aceptación. En esta fase final de pruebas, donde los usuarios finales o el cliente verifican que el software cumple con sus expectativas y requisitos. Si el sistema pasa esta prueba, se podría considerar listo para su lanzamiento. Como objetivo principal, las pruebas están para detectar los defectos antes de que el software sea desplegado en función, minorizando el riesgo y fallos en el entorno real. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.